Entonces podemos pasar a la última PNL, relativa a la promoción de la presencia equitativa de hombres y mujeres en la Consejería de Salud y el Servicio de Salud, proponente por Podemos. Tiene la palabra el señor Gil. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Podemos quiere devolver el protagonismo a las políticas para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En los últimos tiempos, la economía lo inunda todo y se aparca todo lo que no tenga que ver directamente con la repercusión económica. La maldita crisis está dejando muchos daños colaterales en el camino, unos daños que en su mayor parte afectan a derechos de los ciudadanos, entre ellos algunos que estaban empezando a fraguarse, como es el caso que nos ocupa. Hace 5 años que comenzó el retroceso en materia de equidad de derechos entre hombres y mujeres. Esa es una de las conclusiones del informe que conocimos el pasado mes de junio, publicado por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Un grupo que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Se ha menospreciado todo lo relativo a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluso desoyendo los mandatos legislativos a los que nos remiten tanto la regulación nacional como la autonómica. Me refiero a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres y la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Al final, ni las herramientas legales de las que nos hemos dotado han sido capaces de frenar esa máquina destructora de derechos humanos y sociales en que se ha convertido la crisis. Y eso a pesar que desde los colectivos sociales se ha estado advirtiendo hasta la saciedad de estos efectos perniciosos, a los que desde las administraciones se ha preferido no hacer caso. Y lo más flagrante es que esas legislaciones lo único que hacen es remitirnos a un derecho de igualdad entre hombres y mujeres que ya estaba reconocido por la Constitución. La conclusión no puede ser más desoladora, pero estamos a tiempo de recuperar parte del tiempo perdido. Y si hablamos de derechos sociales, la Administración debe servir de avanzadilla, de laboratorio en el que el resto de la sociedad pueda comprobar los efectos positivos de las medidas que se proponen. No podemos exigir a la sociedad el cumplimiento de nuestras leyes si la misma Administración no las cumple. Estamos ante la oportunidad de dar un paso al frente y empezar a hacer las cosas bien. Y hacerlo en un sector tan sensible para la sociedad como es la sanidad, de forma que empecemos a actuar con una clara intención ejemplificadora que abra un nuevo camino. En este caso, en lo relacionado con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de forma que alcancemos una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo público. Y si me lo permiten, les recuerdo que con esta propuesta no estamos pidiendo más que el cumplimiento de la legalidad vigente, puesto que el artículo 11 de la ley andaluza se recoge el mandato de la presencia equitativa de hombres y mujeres tanto en los órganos directivos de la Administración como en los órganos colegiados. No existen datos que nos permitan comprobar el cumplimiento de este mandato, pero sí podemos hablar del informe de evaluación del impacto de género de la Ley de Presupuestos de 2016, del que se desprende que no se dan las garantías para que sea efectiva esa equidad en organismos como, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud. De hecho, el dato más significativo es que mientras en los niveles más bajos de la carrera administrativa hay una alta feminización, el equilibrio se va rompiendo conforme se sube en la escala, de forma que en los niveles altos la situación es la inversa, es decir, una alta masculinización. Si queremos acometer políticas que persigan la igualdad entre hombres y mujeres, debemos hacerlo de una forma integral, logrando el equilibrio entre todos los niveles de la Administración y de Gobierno. De ahí que le traslademos hoy esta proposición no de ley, en la que, como ven, lo que le pedimos es su apoyo para algo tan evidente
como es el cumplimiento de las leyes que nosotros mismos nos hemos otorgado. Pero si me permiten ir un poco más allá, esta es la forma de que los responsables políticos empecemos a creernos las políticas que defendemos y empecemos a transformar la sociedad desde el ámbito de la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Gracias, presidente. Anticipar el voto favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta proposición no de ley, aunque reitera un debate sobre este tema que lo hemos reproducido en algunos otros, sobre la enorme distancia que va de los discursos y lo que concretamos en las leyes con la práctica cotidiana que se hace, aunque en este tema evidentemente reviste una especial gravedad por estar en cuestión la igualdad entre las mujeres y los hombres y lo que eso luego tiene de consecuencias negativas para nuestra vida cotidiana, pero ocurre en la legislación acumulada en otros muchos asuntos que parece que las leyes caminan por un lado y luego la costumbre, el uso o lo que finalmente se acaba haciendo camina por otro, en mitad de ninguna parte, pero finalmente haciendo daño y alejándose por lo menos del espíritu del legislador, que se supone que debe de ir acompañado con la letra de la norma. De todas maneras, y ya digo que vamos a votar a favor, necesitamos efectivamente una incorporación efectiva de más mujeres a puestos de responsabilidad en todos los ámbitos, en la administración, en las cúpulas empresariales, corporativas, políticas, en fin. Está claro, pero también necesitamos una mirada feminista de las personas que toman las decisiones, sean mujeres o sean hombres, porque, como bien saben ustedes, una mujer no tiene por qué ser feminista, como un hombre no tiene por qué ser contrario a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y si no conseguimos feminizar la toma de decisiones o el ángulo de visión con el que se abordan los problemas, difícilmente vamos a superar esa brecha que existe entre lo que ponen las leyes y lo que se hace. Por tanto, es cierto, y lamentablemente si no se hace por ley no se consigue, es cierto que hace falta que haya más mujeres en puestos de responsabilidad, pero también es cierto, y en nuestra opinión mucho más importante, que el feminismo impregne el proceder de los poderes públicos. Porque si no conseguimos abrirle paso a esa visión feminista, va a ser imposible, por mucho acervo legislativo que acumulemos, que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Superando, por tanto, muchas lagunas que todavía tiene mucha gente al confundir feminismo y embrismo y esos líos que ahora están tan de moda. La igualdad entre mujeres y hombres solo es posible con una visión feminista de la sociedad y de los problemas estructurales que padece a consecuencia de esta discriminación secular que hemos sufrido las mujeres, más de la mitad de la población, y que seguimos sufriendo. Por tanto, una incorporación a las mujeres que saludamos y vamos a respaldar con nuestro voto afirmativo en esta proposición no de ley, pero una reflexión más serena y de mayor calado sobre la necesidad de impregnar de feminismo las administraciones, la acción pública y la vida cotidiana de la gente desde la edad más temprana, empezando por, evidentemente, la política educativa. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. Señor Albat, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, solamente con el nombre que le han puesto a su proposición no de ley, y más siendo mujer la que habla, es imposible no estar de acuerdo en que esta sociedad en la que vivimos debería ser más igualitaria en cuanto a sexos. En el ámbito que ustedes proponen, que es el de la sanidad pública andaluza, y en todo lo demás. Nos topamos a menudo con informes que nos refieren cómo las mujeres están prácticamente excluidas de los puestos de dirección y cómo realizar los mismos trabajos sus salarios son menores por los que sus compañeros varones. Y nosotros creemos que desde el sector público es desde donde se tiene que empezar a dar ejemplo. Y en Andalucía tenemos armas para ello. Las leyes amparan esa igualdad, pero que está demostrando que se queda en papel mojado y en su presentación a bombo y platillo ante los medios de comunicación, pero que después es de escaso recorrido. Las palabras están muy bien. La simple reflexión sobre el tema ya creemos que es útil, aunque sea para sembrar en la opinión pública la idea de que desde este Parlamento se lucha porque esta igualdad sea total y efectiva. Pero nuestra duda es la siguiente: ¿se está haciendo lo suficiente como para que así sea? ¿Se aplican las leyes que con tanto orgullo se aprueban y se anuncian? Entendemos
que el cambio no puede ser de la noche a la mañana, pero sinceramente creemos que este cambio va muy despacio, excesivamente despacio. Hoy se nos presenta aquí una proposición para que en la Consejería de Salud y en el Servicio Andaluz de Salud se aplique la ley. ¿Y por qué no en la educación? ¿Y por qué no en la economía? ¿Y por qué no vamos a intentar ese defecto de no aplicación de la ley? Vamos a hacer que apliquemos realmente la ley y se cumpla la ley en todos los aspectos sociales. Nos da la impresión que funcionamos apoyando a los colectivos más organizados y que exponen sus propuestas y quejas de forma activa. En Ciudadanos nos gusta estar muy apegados a la realidad y estamos continuamente reunidos con colectivos que nos cuentan sus problemas, sus inquietudes y sus reivindicaciones. Pero creo que asuntos como el que hoy debatimos deberían hacerse extensivos a todos los ámbitos de manera automática. Ciudadanos no quiere presencia equitativa de hombres y mujeres solo en la sanidad. Queremos que las leyes que existen se apliquen por igual a todos los colectivos, a todos los andaluces, y que se articulen mecanismos para que se haga de forma progresiva, pero no eterna. Y además estos mecanismos tienen que ser lo suficientemente sólidos como para que en épocas de crisis como la que estamos viviendo no tambaleen sus cimientos. No puede ser que, partiendo de una situación de total desventaja, las mujeres andaluzas pierdan los derechos conseguidos cada vez que las condiciones económicas cambian. Eso para nosotros quiere decir que no hay un cambio real de la mentalidad. Solamente se observa una mejoría en este aspecto de forma coyuntural y eso, a nuestro juicio, es lo que hay que corregir. Queremos igualdad de sexos, paridad en todos los estamentos públicos y privados, hombres y mujeres trabajando por igual, cobrando por igual y con las mismas oportunidades y los mismos derechos cuando hay vacas gordas y cuando también las hay flacas. Ciudadanos está en esta línea y por eso nos parece bien la proposición que hoy nos presenta el Grupo de Podemos. Pero entendemos que hay que universalizarla en el sector público andaluz y encontrar unos mecanismos que realmente sean efectivos para ponerlo en práctica. Y en todo este proceso, por supuesto, que apostamos por la transparencia y nos sumamos a que entre todos los grupos parlamentarios llegamos a hacer propuestas concretas en favor de la igualdad de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, señor Albal. Señor Bueno, 5 minutos. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos defiende, desde nuestro punto de vista, algo obvio, y es que se apliquen las leyes que aprobamos, o dicho de otra forma, que las leyes están para cumplirlas. Y digo esto porque en sede parlamentaria, tanto en pleno como en comisiones, estamos dedicando muchísimo tiempo, y sus señorías estoy seguro que me darán la razón, porque están igual que yo en todas las sesiones que tienen encomendadas y se preocupan de informarse del resto de las que no lo están. Ahí tratamos demasiados asuntos, demasiadas cosas que siempre tienen ese fin, que se aplique algo que hemos aprobado. Con lo cual, dedicarle mucho tiempo a eso me parece, no por supuesto una pérdida de tiempo, porque hay que aplicar las cosas, pero sí es verdad que no deberíamos de estar para eso, porque las leyes, cuando una vez se aprueban, tanto en el Parlamento como en el Gobierno de España, deberían de ser automáticamente aplicadas por todos los que tienen que aplicarlas, y no que tengamos que estar permanentemente instando al Gobierno andaluz en este caso, a que haga algo tan razonable y tan obvio como lo que es aplicar una ley. En este caso, dos leyes, una ley estatal y una propia ley del Parlamento de Andalucía. Y no se puede hablar de tiempo. 8 años han transcurrido ya desde que se aprobaron las dos normas. 8 años. Yo creo que 8 años son suficientes como para que no tuviéramos que traer esta proposición, esta PNL, aquí otra vez en comisión para que se aplicaran las normas que nosotros habríamos dicho. Y lo digo, sinceramente, por la propia credibilidad del Parlamento. Es decir, si aprobamos cosas y se las contamos a los ciudadanos y después nuestros gobiernos no las aplican, pues yo creo que el error y la utilidad del Parlamento la estamos poniendo en entredicho frente a las personas que nos debemos, que son, y a las que servimos, que son los ciudadanos. Sobre todo en un caso como este, que además yo lo veo todavía más obvio. No solamente es aplicar una ley, sino que además creo que es relativamente fácil. Son decisiones de un Consejo de Gobierno, de un Gobierno, decisiones en personas que tienen que nombrar directamente, que es de las que está hablando la PNL, o la proposición no de ley, con lo cual la situación es todavía más fácil.
hay una ley que aplicar que dice lo que tenemos que hacer y hay una serie de personas que tienen que decidir con su nombramiento y con su dedo cuáles son las personas que eligen para estos puestos y que, sin embargo, no cumplen este porcentaje. Con lo cual, creo que hay esas tres cosas a tener muy en cuenta. Y para terminar, dos asuntos, uno de fondo y otro de forma. El asunto de fondo es que nos parece muy importante y nos parece claramente dirigida la proposición no de ley del Grupo Podemos para atajar un problema, que es el problema de la desigualdad, pero es cierto, y no le quitamos mérito en eso, pero sí es cierto que estamos circunscribiéndonos a la Consejería de Salud y estamos circunscribiéndonos al SAS. Nos gustaría que eso ocurriera en todo el Gobierno de la Junta de Andalucía, en todas las consejerías. Ustedes apelan en su propia exposición de motivos a la transparencia. Yo es verdad que estoy asistiendo aquí a una transparencia permanentemente pregonada por el Gobierno, más de boquilla que de verdad. Y nos gustaría conocer y saber cuáles son también todos los puestos de libre designación que tiene el Gobierno andaluz en toda y cada uno de sus órganos y sus consejerías, y podríamos opinar si realmente podríamos saber si realmente se está cumpliendo también esa ley estatal y esa ley autonómica. Sería un ejercicio de transparencia necesario que, desde luego, a día de hoy no existe. Y después una cuestión de forma, como le decía, y es que he hablado con el portavoz de Podemos, del Grupo Parlamentario Podemos, entendimos que había una cosa que no estaba realmente clara, que es que nos podemos dedicar en esta propuesta a los puestos de libre designación, el resto son funcionarios, que no hay nada que decir sobre al respecto, y en ese sentido le propusimos esa enmienda que le hemos trasladado, que el Grupo Parlamentario Podemos ha asumido en un texto consensuado y me imagino que por otras enmiendas y por otras propuestas de otros grupos políticos, y que nosotros aceptamos y por supuesto vamos a votar a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Bueno. Señora Manzano, 5 minutos. Sí, pues gracias, presidente, y buenas tardes, señorías. En primer lugar, a mí me gustaría valorar el informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para los presupuestos para el 2016, pues sencillamente porque me parece un buen informe que se hace con motivo de una obligación legal, no lo olvidemos, gracias a leyes como la 3/2007 de igualdad efectiva entre hombre y mujer, aprobada a iniciativa de un Gobierno socialista. Este es un informe imprescindible para conocer las incidencias que van a tener las leyes y los planes de la Junta de Andalucía en la vida de los andaluces y la andaluza, pero también es imprescindible para que se pueda desde la Junta reorientar todas las actuaciones en política presupuestaria de manera que no solo no se amplíen las brechas de género existentes, sino que además se corrijan. Pero este informe también es un informe que es muestra de transparencia y de compromiso con la igualdad. ¿Por qué no todos los informes de impacto de género de unos presupuestos se hacen de igual manera? Tanto es así que este informe ha sido valorado por las asociaciones de mujeres como un informe comprometido porque incorpora índices de evaluación e índices de medición. Lo que no ha pasado con el informe del Ministerio, que recibe una mala valoración por parte de las asociaciones que denuncian que no tiene indicadores de brecha de género ni datos económicos, es decir, que es solo literatura, que es solo letra. En fin, esto es cuestión solo de compromiso. Incido en este informe, señorías, porque creo que ha sido sus datos, los datos que se desprenden de él, el eje fundamental o los datos fundamentales en los que descansa esta PNL. La realidad de la Consejería de Salud, señorías, y de la agencia del SAS la conocen ustedes porque es pública, porque está reflejada en este informe. La radiografía, pues ya la conocen ustedes, no voy a incidir en ella porque lo dice perfectamente el informe, y el que no la conozca, pues que se lo lea el informe, porque dice muchos datos que creo que aquí muchas de las personas que han hablado de este tema ni siquiera se lo han leído. Y sí, nos gustaría que fuesen algunos datos todavía mejores, que todavía fuesen mejores de lo que se presentan aquí, que tendieran al 50-50. Pero, señorías, la propia historia y el patriarcado todavía tiene hondas raíces, y eso ustedes tendrán que compartirlo conmigo. Miren, hay asignaturas pendientes en esta consejería, claro que sí, sin duda. Y pero por ello no voy a dejar de recordar que se han tomado medidas y que se han conseguido logros importantísimos desde hace más
en todos estos 30 años que llevamos gobernando en esta comunidad autónoma. No vamos a olvidar nunca, o no debemos olvidar todos los que estamos aquí, de dónde partíamos, ni muchísimo menos. Y también es cierto, y deben saberlo, que la Consejería de Salud trabaja a diario desde la Unidad de Igualdad y en este momento el SAS está precisamente inmerso en la elaboración de un plan de igualdad para toda la organización, que no solamente contempla actuaciones en las esferas de poder desde todas las perspectivas, sino que entiende que ejes tan importantes como el de la formación, como el de las retribuciones o como los sistemas de promoción y carrera profesional forman parte del plan de actuación del que estoy segura, bueno, no es que estoy segura, es que ya lo dijo el consejero en una comisión anterior, que daría conocimiento lo más pronto posible. Miren, señor Gil y señor Bueno, la Consejería de Salud, si se han leído este informe de impacto de género, según los datos registrados a 14 de septiembre de 2015, datos recientes, datos elaborados por la Agenda de Comunicación de Andalucía, reflejan una representación equilibrada por sexo en los puestos de alto cargo, en concreto el 57,1 para mujeres y el 42,9 para hombres. Por tanto, cumplimos con la paridad en los altos cargos en la Consejería de Salud. Y en cuanto a altos cargos a nivel del Gobierno, en global, en general, también cumplimos. Es decir, aquellos que se nombran por el Consejo de Gobierno a nivel global en toda Andalucía, cumplimos con la paridad. Miren, que en igualdad de verdad lo hacemos bien. ¿Podemos mejorar? Pues claro que sí que podemos mejorar, y como he dicho, todavía tenemos muchas asignaturas pendientes, pero desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en materia de igualdad se está haciendo bien, y muchas cosas que todavía aún quedan por trabajar y que quedan por mejorar, evidentemente. No voy a decir, no seré yo quien diga que no, pero den ejemplo también ustedes. Yo, de verdad, al Partido Popular no voy solamente les voy a decir que se miren en su propio espejo, pero al Grupo Parlamentario Podemos, pues verdad, sean también ustedes una labor ejemplificadora, señor Gil. De verdad, sean también ustedes un laboratorio para que la sociedad pueda reflejarse en todas y cada una de sus actuaciones. Le voy a poner solamente 3 ejemplos. Su estructura orgánica del partido al que pertenece usted, el Consejo de Coordinación Regional alberga 51 mujeres, de las que 30 son hombres y 21 son mujeres. Señoría, si informamos, la Secretaría de su partido en Andalucía, 5 la ocupan hombres y solo 2 mujeres. Y en la Secretaría de Organización, con 11 personas, entre las distintas responsables solo hay una mujer. Miren ustedes lo que han hecho con las listas cremalleras, que se la han cargado en Zaragoza. Y ustedes viajaron a Grecia para apoyar a un candidato como Tsipras, que no puso ni una sola mujer en su gobierno. Por lo tanto, demos todo ejemplo, porque es cosa de todo y de todas. Y de verdad, vayamos todos conjuntamente en esa línea, pero todos dando ejemplo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar, señor Gil, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No me voy a ir con la rama hablando de Grecia cuando estamos aquí en Andalucía, y lo importante que estamos aquí hablando de Andalucía y construyendo un derecho de igualdad entre hombres y mujeres en la administración pública. Cuando todas y todos los aquí presentes apostamos por este tipo de medidas, crecemos en calidad democrática. Y es que este tema reviste de una especial relevancia y alcance, que hace indispensable la voluntad conjunta de todas las formaciones políticas que asuman los principios democráticos como fundamentales. Necesitamos un acuerdo de mayorías para apostar por los derechos. Es de sentido común. ¿Cómo vamos a sentar las bases de una sociedad próspera si damos de espalda a la mitad de ella? Este tipo de medidas en pos de la igualdad constituyen pilares de la dirección política de una comunidad, no elementos sectoriales que abordan temáticas marginales. Y este cambio de paradigma es lo que hemos traído hoy aquí. Tenemos que asumir el compromiso de adquirir una perspectiva de género integral a la hora de afrontar los retos parlamentarios que pasan por esta comisión. Solo así garantizaremos que estos derechos sigan su ritmo ascendente y nos lleven a una Andalucía más próspera, más justa y más incluyente. Finalmente, agradecer a todos los grupos su apoyo. Con esta dirección caminamos hacia una sociedad mucho más igualitaria y justa. En este sentido, anunciamos la aceptación de una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular y Socialista,
que hemos presentado ya en su texto final en la mesa que procedo a leer. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar las actuaciones oportunas para que en todos los órganos de responsabilidad de la Consejería de Salud y la Agencia del Servicio Andaluz de Salud, desde cargos intermedios, que es lo que nos ha comentado la compañera socialista, pueden cumplir en los altos cargos, pero en los cargos intermedios es la asignatura pendiente que os tenéis que aplicar. Como digo, desde cargos intermedios hasta altos cargos se vaya corrigiendo la paridad de género de forma progresiva con el objetivo que a fecha de 31 de diciembre de 2016 se encuentra en una proporción de 40%, 60%, tendente al 50%, 50%, según lo establecido para los puestos de libre designación en el artículo 17 de la Ley Estatal 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y conforme al capítulo 2 de la Ley Andaluza 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Vamos a las votaciones de las 5 PNLs. Empezamos por la primera, que fue presentada por Izquierda Unida, relativa a la realización de pruebas de dígito-función para la detención precoz de la ITS en centros comunitarios. Hay que aclarar la situación de cómo queda. Pues, votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. 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 Pasamos a la segunda, que era la presentada. Con la mejora técnica de Ciudadanos. 127. 127. Con la mejora técnica, que era presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cártama. Con una, como dice el letrado. Sí, simplemente que la proposición del Grupo Ciudadanos hacía referencia a un acuerdo sin indicar de qué acuerdo se trataba, como quiera que la publicación únicamente comprende no la exposición de motivos, sino la resolución, pues a consejo de la mesa han indicado acuerdo de apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cártama, Málaga, y sigue igual. Bien, votación. ¿Votos favorables? Unanimidad. Unanimidad. Pasamos a la 130, presentada por el Grupo Popular, relativa a apertura del Hospital de Guadalhorce. ¿Votos favorables? Unanimidad. Unanimidad. No da tiempo ni a... Pasamos a la 131, que es la conjunta. Con una enmienda. Con una enmienda. No sé, consistente en la sustitución, doña Catalina lo sabe, del Como es por unanimidad y de acuerdo 5 grupos, por unanimidad, ¿no? Punto sexto, doña Catalina, punto sexto. Ese que es el punto sexto. Unanimidad. Y pasamos a la última, presentada por el Grupo Podemos, relativa a la promoción de la presencia equitativa de hombres y mujeres en la Consejería de Salud y Servicio de Salud, con la... Entendemos que la... el letrado, que es una transaccional, ¿no? Sí, y la Porque el texto que queda al final es este. Sí, es el texto final. Es el final, ¿correcto? Sí. Pues votos favorables. Unanimidad. Unanimidad. Pues enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. A 5 por unanimidad. Bueno, 15.